Todos. Vamos a dar comienzo a este webinario, perdón, empiezo bien. Para mí es un honor dar arranque y voy a dedicarle un minutito a poner de manifiesto pues, la importancia que tiene el ESG en el día de hoy. Por supuesto, agradeceros la presencia a todos los que estáis presencial y virtual. Yo creo que el mundo de ESG supone una ruptura con el capitalismo tradicional, porque al final lo que exige es tener en consideración información no financiera en la toma de decisiones y en la gestión de las compañías para adoptar decisiones que resulten en crecimiento económico sostenible y, por lo tanto, un valor empresarial que sea superior a largo plazo. 2022 fue un año de dudas. Hubo, bueno, pues la marcha de la economía fue la que fue, la guerra de Ucrania, los efectos del COVID en la toma de decisiones de muchísimos empleados, en su forma de gestionar la vida. Pero la realidad es que pasado eso, ESG sigue siendo una parte importantísima de la toma de decisiones, sigue teniendo su relevancia, sigue mostrando cómo va evolucionando y se están viendo ya muchísimas normas de todo tipo que afectan a la toma de decisiones y a la marcha de las compañías en general. Y es en ese contexto en el que yo aplaudo enormemente la iniciativa de la escuela de lanzar este webinario, que me parece muy pertinente en este momento, muy útil, muy interesante. Y la formación en esta materia yo creo que es básica, es fundamental y confirma que la escuela pues, sigue liderando la formación en España, la formación jurídica, 6 décadas después de su fundación. Y yo creo que este webinario pues, enmarca eso, igual que el curso que acaban de lanzar, ¿no? Dicho esto, no me queda más que constatar lo que yo creo que es una obviedad, que para nosotros de DLA es un placer colaborar con la escuela, es un placer dar pasos hacia adelante en este ámbito y sin más, pues yo daría paso a nuestra fantástica Carmen Plaza, que yo creo que todos conocéis, pero bueno, es profesora titular de Derecho Administrativo y la Unión Europea de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y secretaria académica del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todas las personas que estáis en presencial o estáis al otro lado de la pantalla, en estos temas de la Escuela de Práctica Comunitaria. Perdón. Estaba dando las gracias por la presencia de todos los que estáis aquí, los que estáis al otro lado de la pantalla, y a la Escuela de Práctica Jurídica y al Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional por la organización de este webinario. Como nos ha adelantado, nos ha explicado Joaquín, este seminario tiene como objeto abordar algunas de las cuestiones más relevantes sobre el principio de sostenibilidad y los llamados criterios ESG, ambiental, social y de gobernanza. ESG es el acrónimo en inglés. Un principio, el de sostenibilidad, que es un poco difuso, a veces complicado de aterrizar en cuestiones concretas, y unos criterios que están impactando cada vez más de una forma más intensa en la dirección, gestión y asesoramiento jurídico de los distintos operadores económicos de las empresas públicas y privadas. Y es un objetivo, la sostenibilidad, un objetivo vital en un contexto global cada vez más difícil y cambiante, al que se tienen que ir acomodando, adecuando los distintos operadores. Nos enfrentamos a retos globales sin precedentes, ya ha mencionado Joaquín alguno de ellos, las crisis ambientales, cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis económicas, crisis políticas, la guerra en distintas partes del mundo, crisis energéticas. Y el contexto, como digo, es un contexto con retos sin precedentes, tanto para el sector público como para el sector privado. Y para avanzar en sostenibilidad y para aterrizar ese contexto, ese concepto tan a veces resbaladizo, es necesario una implicación clara de operadores públicos y privados, un compromiso claro y una colaboración pública y privada. Todos los agentes públicos y privados pueden y tienen una responsabilidad para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de avanzar en esos objetivos de sostenibilidad. Unos objetivos que además hace nada, esta semana en Nueva York, se ha visto que justo a mitad del camino de 2030 están muy lejos de ser alcanzados. Y
en medio de estos retos lo que tenemos es una jungla normativa y económica. Se suceden a velocidad de vértigo multitud de principios, normas jurídicas en todos los niveles, internacional, Unión Europea, nacional, local, para intentar abordar estas crisis globales, intentar encontrar un equilibrio entre los pilares económico, social y ambiental de la sostenibilidad. Las empresas y otros agentes económicos se enfrentan por ello a un reto sin precedentes de conseguir éxitos en el ámbito económico a corto plazo y al mismo tiempo, como ha mencionado Joaquín, avanzar hacia un modelo sostenible, la descarbonización, la sostenibilidad ambiental y social en un marco de creciente complejidad. Y en este contexto surgen un montón de conceptos como ESG, net zero, greenwashing, etcétera, taxonomía, muchos de ellos términos anglosajones, otros con raíces muy bellas griegas, de los que vamos a ir hablando. En este entramado jurídico y en este entramado económico nos van a guiar hoy, como una primera aproximación, tres grandes expertas en sostenibilidad desde los distintos pilares. Pilar Cuesta Loño, letrada del Consejo de Estado, es doctora en Derecho, experta en sostenibilidad, miembro del Consejo Asesor de Women in Legal Work, profesora de la UDIMA y conferenciante en diversos foros jurídicos nacionales e internacionales. Jerusalén Hernández es socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG, con más de 16 años de experiencia en la gestión de intangibles empresariales, especialmente reputación y sostenibilidad. Colabora como docente y ponente en diversas escuelas de negocios y universidades, conferenciante y autora de publicaciones sobre reputación, riesgos reputacionales y sostenibilidad, y colabora además también a difundirlo en medios de comunicación, que es una labor muy importante. Y Paz de la Iglesia, aquí a mi derecha, es socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Lea Piper en Madrid, corresponsable de la práctica de ESG en España, junto con Joaquín, y socia responsable de Pro Bono, no sé si junto con Joaquín, no, vale, solo ella, colíder con alguien más del sector de hospitality en Madrid, reconocida por los principales directorios legales y galardonada, como también lo han sido nuestras otras dos participantes en diversos ámbitos, como por ejemplo el premio MA Related Employment Lawyer de Iberian Lawyer. Como veis, un plantel de lujo. Y yo tendré el placer de moderar esta mesa. Como sabéis, ESG es una especie de universo en explosión que toca muchísimas cosas. Hoy va a ser simplemente una primera aproximación y tendremos ocasión en otros momentos de abordar cuestiones más técnicas o especiales, monográficas, en otros futuros webinarios o cursos. Quedarán, por tanto, muchas cosas por explorar y, por supuesto, el público al final tendrá ocasión de preguntar, hacer preguntas y entrar en diálogo con nuestros y nuestras expertas. La primera pregunta la voy a dirigir a las tres ponentes. En vuestra opinión y desde vuestros distintos ámbitos de experiencia, Pilar trabaja fundamentalmente en el ámbito público, pero tiene visión desde el Consejo de Estado de prácticamente todo nuestro ordenamiento, bueno, prácticamente no, de todo nuestro ordenamiento jurídico. Paz es experta en el pilar social fundamentalmente y Jerusalén en gobernanza, cambio climático, energía, finanzas sostenibles. Entonces, desde vuestros distintos ámbitos de experiencia, ¿por qué consideráis que es importante introducir los criterios ESG, medio ambiente, criterios sociales y de gobernanza en las empresas o en cualquier otra organización pública o privada? Empezamos, si os parece, por Pilar. Muchas gracias, Carmen. Pues la verdad es que yo creo que la principal razón de la relevancia que tienen las políticas ESG
tanto en sector público como en sector privado, radica en que logra, mediante la implementación de ciertas medidas y recursos, una mayor productividad, no solo económica, sino también a nivel personal. Es decir, comporta la implementación de una serie de medidas que alinea el funcionamiento de las organizaciones con realidades globales que están sobre la mesa, como por ejemplo todo el problema medioambiental y el tema del cambio climático. Por otro lado, la optimización de los recursos, porque obliga a tomar conciencia del consumo que se hace en todos los ámbitos, y por otro lado tiene una repercusión también en el ámbito laboral de los trabajadores, alinea mucho los trabajadores con las empresas, tanto en el sector público como en el sector privado, y eso a su vez también tiene otras repercusiones positivas. Por un lado, desde luego, la rentabilidad económica. Hay muchos informes que acreditan que a corto plazo tiene un coste implementar medidas ESG, pero que a medio y a largo plazo tiene rentabilidad económica. Pero aparte de eso, yo creo que también tiene otras implicaciones muy positivas, como por ejemplo a nivel atracción y retención de talento. Es decir, cada vez más hay una conciencia social sobre la necesidad de adoptar ciertas medidas en muchos planos, y eso acerca mucho a los trabajadores con las empresas. Ocurre, sin embargo, desde luego en mi experiencia y trabajando en el sector público, que he comprobado que, aunque curiosamente todas estas iniciativas de la Agenda 2030 vinculan más a nivel Estado, ¿no? Porque tiene una proyección internacional que vincula a los Estados a nivel internacional. Sin embargo, la implementación de las políticas ESG y de los ODS ha venido de la mano del sector privado. Y veo, por ejemplo, que en el sector público todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de tomar conciencia de la necesidad de implementar estas medidas en las organizaciones. Muchas gracias, Pilar. Paz, desde la perspectiva del ámbito de los derechos sociales, laboral, ¿puedes darnos tu visión un poco abundando en esta visión general que nos ha dado Pilar? Por supuesto. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a la Escuela de Práctica Jurídica y muchas gracias a los valientes que os habéis acercado hasta aquí en persona. Me preguntas por qué es importante implementar los criterios ESG en las empresas. Yo diría que no es que sea importante, es que es inevitable e incluso es imprescindible. O sea, si tú pones la radio, pones la televisión, ves los periódicos, ves que todos los consejeros delegados de las empresas más importantes y de las menos importantes hablan de este tema y tienen este tema en sus agendas, ¿no? Yo creo que esto es importante por tres razones. Por razones éticas, por razones legales y por razones de negocio, ¿no? Empezando por las éticas, que yo creo que para mí debería bastar con esas. Creo que todos tenemos una obligación de ser sostenibles, de ser responsables y de devolver algo a nuestro entorno, ¿no? De quien tanto cogemos y tanto quitamos. Desde el punto de vista del medio ambiente, yo creo que claramente tenemos una obligación moral, diría casi vital, de supervivencia, de hacer un uso más razonable de los recursos, de reciclar más, de utilizar menos plásticos, de utilizar energías renovables. En definitiva, de contribuir en la medida de lo posible a la reducción de la huella de carbono y a tratar de paliar la crisis climática, que yo creo que bueno, ya es evidente para todos, ¿no? Desde el punto de vista de la S, que es la que a mí más me toca por las dos patas, ¿no? La S de sociedad, que sería mi ámbito del pro bono, y la S del social laboral, yo aquí también distinguiría como dos perspectivas, ¿no? Por una parte, la normativa, de la que hablaremos después, y la parte más de gestión de recursos humanos, de la que también hablaba Pilar antes, ¿no? O sea, ha habido un cambio de mentalidad tremendo en los últimos años entre los directores de recursos humanos y sus plantillas. O sea, ahora los trabajadores ya no se conforman con reclamaciones salariales, ahora van mucho más allá, reclaman políticas de bienestar de los empleados, de la plantilla, medidas de protección de la salud mental, diversidad e inclusión. Y esas son cuestiones que son fundamentales para captar el talento y después para retener ese talento. Entonces, son temas que todo director de recursos humanos tiene que conocer y tiene que saber implementar en sus organizaciones, ¿no? Por último, el punto de vista de la gobernanza, que es el tema de Jerusalén, no me voy a meter, pero es evidente que hay una obligación moral de, bueno, que en las organizaciones haya más transparencia, que se avance hacia la paridad, hacia retribuciones más razonables entre los directivos y bueno, un poco avanzar hacia el concepto de la sostenibilidad en todos los ámbitos, ¿no?
Las razones, hemos hablado de las éticas, las legales. Las legales básicamente es la necesidad de cumplir con la normativa, que ahora tocaremos un poco, no vamos a entrar en cuestiones muy técnicas, pero hay mucha normativa. Tú hablabas, Carmen, de la jungla normativa, desde luego, en todos los ámbitos. En el laboral os aseguro que sí. Y la obligación de cumplirla más que nada para que no haya sanciones o demandas, ¿no?, que pueden ser muy costosas para las empresas. Muchas gracias, Paz. Desde la perspectiva de la gobernanza, de las finanzas, de la descarbonización, ¿qué opinas, Sí. Jerusalén? Hablando un poco de la implicación que esto tiene para las organizaciones, ¿no? Las organizaciones privadas, que son aquellas con las que yo lidio todos los días, y también puedo decir que la sostenibilidad como concepto es extraordinario, pero en el back las compañías están sufriendo mucho, ¿no? Y están muy estresadas y con muchísima presión para adaptarse a esta ola de transformación sostenible en la que estamos viviendo. Pero déjame retrotraerme 30 segundos al puro concepto y a cómo ha evolucionado ese concepto, ¿no? Hemos pasado de hablar de responsabilidad social corporativa como casi filantropía o ciudadanía. Después hablábamos más de esa triple cuenta de resultados económico, social y ambiental, donde el foco estaba en la responsabilidad en una gestión o gestión responsable, si me apuras. Y ahora, cuando hablamos de ESG o de nuevo rescatando el concepto de sostenibilidad, hablamos de éxito, hablamos de futuro y hablamos de una manera nueva de hacer negocios, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Por qué entonces es importante abordar los criterios ESG en una organización de cualquier tipo? Pero me voy a centrar en las privadas. ¿Qué es una empresa? Una empresa es aquella organización que decide poner en juego capital humano, capital económico y una serie de talentos para resolver desafíos que se encuentra delante. Y una empresa es longeva cuando sigue teniendo desafíos a los que responder. Si miramos los desafíos hoy, todos los desafíos del presente y del futuro son sostenibles. Habéis hablado del cambio climático, pero veamos la escasez de recursos, el exceso de residuos, los cambios sociales, el incremento de la población. Todos esos son desafíos que lo que generan es una mirada ESG a la hora de afrontar esos desafíos. Cuando hablamos de propósito en las compañías, hablamos de esto, ¿no? De mirar el horizonte, ver los desafíos, decidir a cuáles de ellos yo voy a responder y hacerlo. Y si todos los desafíos son sostenibles, la única manera de tener éxito, la única manera de ser longevo, la única manera de poder poner sobre la mesa productos y servicios que tengan sentido es si son sostenibles. Esto requiere una transformación de los modelos de gobierno, de negocio y de gestión que van mucho más allá de solamente unos principios o una voluntariedad. Y lo más importante de todo es que aquellos que lo hagan ahora, y que ya tenemos una ventana cada vez más pequeña, todavía tendrán una ventaja de oportunidad con las cuestiones que antes decía Pilar y que ha apuntado también Paz. Estas ventajas de oportunidad, de atracción de talento, de preferencia de un consumidor, de captación de capital con una prima, lo tendrás ahora que estamos iniciando el camino, ¿no? Si esperamos mucho, aquellos que esperen mucho solo tendrán el coste, ya no tendrán ninguna ventaja. Por eso coincido con mis compañeras de panel y de mesa, es imperativo y además es lo único que tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Muchas gracias, Jerusalén. Pilar, los últimos informes sobre sostenibilidad, como el ESG Global Report de 2022 de la Universidad de Harvard, ponen de manifiesto que en esa ESG lo más grande es la E. Lo más importante, lo que más atención está captando, lo que más preocupación está generando en todas las organizaciones. Desde tu punto de vista, en estos momentos, quiero decir, sin menoscabo, por supuesto, de las cuestiones sociales que abarcan desde todo lo que ha dicho Pilar a protección de derechos fundamentales, que son evidentemente cuestiones esenciales, todas ellas, y todo está interrelacionado. Pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos ambientales más importantes a los que nos enfrentamos ahora mismo, a los que se enfrenta nuestra sociedad? Y en tu opinión, ¿está el derecho internacional, europeo? Esta pregunta es como enorme, es como de tesis doctoral. ¿Está el derecho global, europeo, nacional, ¿crees que está dando una respuesta adecuada?
¿Qué opinas? Bien, pues como señalas efectivamente en el informe de Harvard de 2022, señala que del acrónimo la E ahora mismo es la principal. De hecho, de los recursos y las inversiones de fondos en empresas, en bolsa, en acciones, al final los parámetros que más engagement generan tienen que ver con el tema medioambiental. Me parece paradójico en la medida en la que, si lo piensas, de las tres patas, tanto la social como la de gobierno son las que en realidad tienen una mayor solera, por así decirlo, tienen un recorrido histórico y legislativo larguísimo, porque las políticas sociales, los derechos laborales tienen una historia larga desde siglo XIX, de mediados del siglo XIX, la revolución industrial, y por otro lado todo el tema de gobierno corporativo, pues ya desde luego como tarde, con el informe Cadbury en los años 80 y todas las políticas de gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa y tal. Sin embargo, el tema medioambiental ha sido mucho más reciente, porque la verdadera primera toma de conciencia mundial fue la conferencia de Estocolmo en el 72, pero es cierto que el desarrollo ha sido extraordinario, ¿no? Y exponencial. La razón principal, a mi juicio, yo creo que es la preocupación sobre el cambio climático. Es decir, es una preocupación que está tan presente, tan patente y es tan evidente a corto plazo, que yo creo que es lo que está determinando ese mayor protagonismo de todo lo que es la política medioambiental a nivel nacional, internacional, en todos los ámbitos. ¿Qué grandes retos ambientales tenemos? El primero y principal, el del cambio climático, efectivamente. En las distintas reuniones de la COP, ya en el acuerdo de París en 2015, la COP21, se acordó, se llegó al acuerdo de limitar el aumento de las temperaturas, pero lo cierto es que presenta muchísimos problemas porque, claro, porque los distintos países evolucionan de distinta manera. Nosotros como países desarrollados tenemos más facilidad de cumplir ciertas medidas que otros. Entonces, bueno, los instrumentos internacionales están colaborando para avanzar en esa senda, como por ejemplo ahora en la última COP, la 27, que se llegó al acuerdo de adoptar muchos recursos económicos en materia de compensación y de mitigación, y también de crear un fondo de solidaridad para esos países que van atrasados para que puedan avanzar y ponerse un poco a la altura de los demás. Pero sigue siendo un problema, a mi juicio, muy evidente. Aparte del tema del cambio climático, que a mi juicio tiene mucha repercusión y tiene muchas patas, ¿no? Como bien decía Carmen al principio, esto es un tema extraordinariamente amplio porque toca muchísimos aspectos. Todas las políticas medioambientales tienen incidencia en los modos de producción. La forma, es decir, tiene incidencia en la agricultura y en la ganadería, que en Europa, por ejemplo, son primordiales y eso produce gases de efecto invernadero. Entonces, todo el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, la reducción de las emisiones es un problema grande, ¿no? Todo el tema de la descarbonización vinculado con esto, ¿no? La reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que es complicada y que, bueno, que está logrando mitigación con distintas normas a nivel internacional y sobre todo la Unión Europea. Es un continente líder en el tema de las políticas medioambientales, en ESG en general, yo creo, y en política medioambiental en particular, porque tiene una regulación muy exhaustiva y muy imperativa en todos estos temas. También otro gran reto, a mi juicio, es el tema de la biodiversidad, que fue un tema central en la COP27 y que es un nuevo concepto que está cogiendo mucha relevancia y, bueno, tanto la conservación como la protección. Eso a su vez tiene implicaciones en los temas de protección medioambiental, que tradicionalmente han tenido un ámbito de aplicación como limitado, por así decirlo, a materias o aspectos específicos, y ahora se están manejando conceptos como el de la unidad ecológica, es decir, la concepción de que hay realidades más amplias que necesitan implementaciones transversales, por lo cual es un tema a mi juicio complejo y que va a suponer un gran reto. La contaminación del aire y del agua y de los materiales, ¿no? La cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos permanentemente, al margen de lo que conocemos todos en el día a día, ¿no? Pues en todo lo que nos rodea, lo que nos ponemos, lo que comemos, tiene mucha toxicidad. Yo creo que va a empezar a haber una conciencia. Noto que hay un incremento de toma de conciencia al respecto. Y bueno, pues tantos otros temas, el uso insostenible de los recursos naturales, el tema de los plásticos, que también daría para hablar años, porque
porque, bueno, porque toda la economía circular que promueve pues, la reutilización, el reciclaje, pues también tiene a su vez sus problemáticas, porque los plásticos, la reutilización de los plásticos también comporta en ocasiones toxicidad según cómo se utilice. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos retos. El derecho, bueno, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar derecho que me encantó la primera frase que yo creo que escuché así que me impactó, que fue que el derecho viene a regular las realidades que se plantean en la sociedad. Es decir, el derecho no surge hasta que el problema no aparece. Con lo cual el derecho siempre va por detrás de esa problemática. Entonces, para esa correlación que hay, ¿no? Creo que está bastante evolucionado y va bastante bien. Ocurre que quizás existe una cierta incontinencia normativa que oscurece la aplicación de los parámetros necesarios. Y por otro lado, y como antes decía Jerusalén, y estoy totalmente de acuerdo, tiene un coste para las empresas privadas tan grande que para las grandes empresas tiene muchos beneficios económicos a nivel de inversores y desde luego reputacional, pero para la pequeña y mediana empresa yo creo que todavía no se está previendo mecanismos que estimulen ese paso, ¿no? Ese tránsito, porque tiene un coste económico grande y porque quizás fuera necesario meter o prever medidas, estímulos fiscales, económicos que animaran a esa transformación, porque la Unión Europea yo creo que ha tomado medidas muy buenas. El reglamento de taxonomía, por ejemplo, es óptimo porque vincula las inversiones privadas hacia determinado tipo de actividades empresariales, pero yo creo que todavía es prematura la normativa e insuficiente, quizás. Muchas gracias, Pilar. Sobresaliente cum laude en la tesis, sí. En la segunda. Paz, en este contexto que tenemos ahora social, global, donde persisten muchísimas brechas todavía de desigualdad de trato, desigualdad de no igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o discriminación por razón de raza o de género o de edad, el edadismo, y en donde realmente todavía tenemos mucho que aprender para gestionar adecuadamente la diversidad. ¿Cuáles son o cuáles consideras tú que son los principales retos que tienen ahora mismo las empresas para alcanzar la sostenibilidad desde la perspectiva social? Y bueno, ¿cuáles son los logros que tú aprecias? Sí, los retos para mí son dos, por lo que lo digo también por lo que nos trasladan nuestros clientes, ¿no? De su día a día. El primero, la verdad, es que nos dicen que estamos abrumados con tanta normativa, ¿no? O sea, cumplir con todo es muy difícil, lo mencionaba también Pilar, ¿no? Que es que aquí hay una serie de normas, sobre todo en el ámbito laboral, que se aplican a empresas que tienen, o sea, que son obligaciones para empresas que tienen más de 50 trabajadores, es decir, la mayoría de las empresas. Y bueno, pues son empresas que tal vez no tengan esa capacidad, ese músculo para hacer frente a todas las obligaciones que se han impuesto en esta normativa que ya os digo que desde 2019 es abundantísima. Tenemos normativa en materia de retributiva, es decir, normas dirigidas a luchar contra la brecha salarial. Aquí entra todo el tema de los registros salariales, hacer pues, los diagnósticos de situación, los planes de igualdad en las empresas, la obligación de justificar, en su caso, por qué los trabajadores hombres cobran más que las mujeres. Bueno, pues una serie de obligaciones que muchas veces obligan a las empresas a recurrir a consultores externos porque ellas mismas no tienen los medios o las herramientas y eso supone un coste. Hay políticas no solo en materia de brecha salarial, sino también de igualdad en sentido un poco más genérico, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, está la ley 1522 del año pasado en materia de igualdad, pero también la ley trans también tiene un impacto en el ámbito laboral. Estas dos normas establecen obligaciones de poner en marcha planes de formación para empleados dirigidos a eliminar y erradicar el acoso frente a las mujeres, frente a cualquier tipo de colectivo, evidentemente en el trans se refiere al colectivo LGTBI, y la obligación de establecer políticas y protocolos antiacoso. Tenemos también normativa dirigida a avanzar en, no me entendáis mal, me parece fenomenal que haya toda esta normativa, lo que quiero decir es que cumplir con ella a veces es un poco abrumador para las empresas, ¿no?
Normativa en relación con la paridad. Aquí hay una norma, bueno, un proyecto de norma más bien, porque se quedó sin aprobar como consecuencia de la convocatoria de las elecciones, que es de la que yo creo que Jerusalén sabe muchísimo más que yo, pero que mencionaré de pasada al menos, que es el proyecto de ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, al fin y al cabo en los órganos de administración, ¿no? Esta norma, además de aplicarse en la Administración General del Estado y en organismos e instituciones de la importancia como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, también tiene que aplicarse en empresas privadas. Y eso va a llevar a que estas empresas tengan que asegurar que hay un determinado porcentaje, un mínimo de un 40% de mujeres en sus órganos de administración, lo cual además pasará por modificar los procesos de selección y de promoción dentro de sus organizaciones, que no siempre resulta fácil, sobre todo teniendo en cuenta los plazos tan cortos que hay para cumplir con estas normas, ¿no? Si no recuerdo mal, si se hubiera llegado a publicar, pues los plazos de adaptación, las obligaciones entrarían en vigor en 2024, 25, 26, una cosa así, o sea, que es muy poco tiempo para las empresas, ¿no? Tenemos obligaciones nuevas o regulación nueva en materia de conciliación. Sabéis que hay nuevos permisos, no sé si os sonará, porque bueno, se hablaba mucho de este permiso de 8 semanas, permiso no retribuido, que también había dudas con eso, pues un permiso retribuido no retribuido de 8 semanas. Y tenemos por último una ley que a mí me parece una ley de las más ESG que he visto últimamente, que es la ley de protección del denunciante, el tema famoso del whistleblowing, que tiene un aspecto indudable de protección de datos y también laboral, ¿no? ¿Por qué para mí esta ley es muy ESG? Pues porque tiene una finalidad doble, que es, por una parte, fomentar en las organizaciones una cultura de que, bueno, hay determinadas prácticas que lo sentimos muchos señores, pero ya no se toleran, ¿no? O sea, por supuesto se refiere la norma a incumplimientos del derecho de la Unión Europea y de derecho nacional que dé lugar a infracciones administrativas o muy graves, ¿no? Que se refieran principalmente a la Hacienda o a la seguridad social. Pero en la práctica, a la hora de implementar esta norma, las empresas lo llevan más allá, ¿no? Incluyen otro tipo de prácticas prohibidas. En definitiva, se trata de ya no se permiten pues, prácticas irregulares, ¿no? Por decirlo así. Y la segunda finalidad es la de proteger al denunciante, de ahí viene el nombre de la ley, ¿no? O sea, es que todo el mundo tenga la tranquilidad de que si denuncia estas situaciones va a estar protegido en el sentido de que no va a sufrir represalias desde el punto de vista laboral. No se le va a despedir, no se le va a degradar de categoría, no se va a ser excluido de programas de formación, va a quedar totalmente protegido. Para eso se establecen unas obligaciones que a mí me consta que están siendo muy difíciles de cumplir para las empresas. Hay que poner en marcha un canal de denuncias, hay que designar a un responsable del sistema. Ese canal de denuncias tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos muy concretos, ¿no? que son difíciles muchas veces de poner en marcha y que por eso suponen un reto, ¿no? Para las empresas. Pero todo esto, en mi opinión, o sea, se enmarca en este cambio de mentalidad que os digo que hay, ¿no? O sea, esta norma para mí está muy relacionada con movimientos como el Black Lives Matter o el Me Too, en que fomentaban denunciar determinadas situaciones que antes, bueno, se producían y estaban ahí y estábamos todos acostumbrados a ellas, ¿no? Ahora eso ya no es así. Ahora os aseguro que los trabajadores denuncian y piden que se lleven a cabo investigaciones. Yo, en todos los años que llevo trabajando, hasta julio había visto 2, 3 investigaciones, pero es que de junio para acá creo que tenemos 5, porque la gente efectivamente está diciendo, esto ya no lo toleramos. Y casos muy concretos de denuncias, bueno, pues muy importantes contra directivos muy relevantes de las organizaciones, o sea, temas bastante importantes. Y bueno, yo creo que el segundo reto, este primer reto es un reto, pero a la vez también es un logro, ¿no? O sea, haber conseguido llegar hasta aquí, la verdad es que es un logro y haberlo hecho en tan poco tiempo, ¿no? Y el reto también es seguir avanzando, ¿no? en ese camino. Hacernos un poco la idea de que hemos llegado hasta aquí, de que tenemos que cumplir con todo esto, e intentar ir un poco más allá y consolidar esta cultura y esta forma de actuación en nuestras empresas. Esos serían para mí los retos y los logros. Pues muchísimas gracias, Paz. Qué interesante lo que cuentas, o sea, desde la perspectiva práctica de lo que es la aplicación, bueno, lo que implica una ley bien estructurada, porque igual a mí me ha pasado que yo nunca había visto ningún caso y ahora
Estoy empezando a ver casos donde es que es una ley que está funcionando. Sí, Está totalmente. funcionando. Vamos. Y yo creo que es una ley que va a introducir mucha salubridad en el ambiente laboral. Da mucho miedo también, hay mucha gente temblando por culpa de esta ley. El problema, como en todo, es el abuso del derecho. También. Ese es el problema. O sea, el problema es, como en todo, el abuso del derecho. Pero era necesario cauces así y sí se establecen protocolos donde realmente se analiza, se investiga y se descubre realmente lo que está pasando. Y se toman medidas. Y se toman porque medidas. No queda en la investigación. No Después queda, hay una obligación de medidas disciplinarias o las que correspondan. No queda, afortunadamente, pasan cosas. Empiezan a quedar y lo estamos viendo ya desde el punto de vista del derecho, que es lo más importante, y luego también desde el punto de vista de la opinión pública, que estamos viendo también. De forma muy, muy intensa últimamente. Jerusalén. Antes he mencionado un informe muy reciente de la Universidad de Harvard sobre ESG, el Global Study 2022, donde ponen de manifiesto que es en Europa donde más se está realmente introduciendo los criterios ESG. Y de hecho, voy a leer para no equivocarme, los datos, por ejemplo, se afirma que en Europa se consideran absolutamente esenciales el enfoque ESG en más del 31% de los inversores, mientras que en Norteamérica solo el 18%. Y Asia-Pacífico, para mi sorpresa, no, el 22%. Europa también cuenta con un mayor porcentaje de usuarios, de personas, instituciones, organizaciones, empresas que están intentando introducir los criterios ESG. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho del marco normativo que ha impulsado la Unión Europea y al que ha dado un nuevo impulso con el Pacto Verde Europeo. Aunque a lo mejor es un poco reiterar, pero yo creo que es importante porque tu visión en esto es muy, 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 muy clara. ¿Cuáles son, en tu opinión y en tu experiencia, los riesgos y oportunidades de integrar o no los riesgos ESG en las estrategias de las empresas europeas y la ventaja que nos puede dar en el contexto internacional? Efectivamente, Europa probablemente es la que lleva la pancarta delante de la manifestación, ¿no? La que ha sacado la bandera de la sostenibilidad. Tenemos un hito muy claro y muy importante, tú lo has mencionado, es finales del año 2019, cuando Ursula von der Leyen asume la presidencia de la Comisión Europea y su carta de presentación como plan de acción para mejorar la competitividad de Europa es el European Green Deal, ¿no? Es decir, que un poco haciendo un guiño a ese New Deal que había habido, ¿no?, en la gran recesión en Estados Unidos, ella decide imponer o proponer un European Green Deal que tiene como objetivo una Europa más verde, también más digital, pero lo digital para acompañar la transición verde, ¿no? Cuando llega después la pandemia, muchas veces o en muchos momentos pensamos que aquello no iba a avanzar a la velocidad que estaba previsto y sin embargo nos dimos cuenta que no solamente no seguía adelante este plan verde, sino que se propuso como la mejor medida de recuperación. Esto tiene sentido a la hora de la pregunta que tú haces, ¿no? Es decir, es mucho más caro no asumir la transformación sostenible que hacerlo. Decimos, ¿qué riesgo tiene? Es más arriesgado no asumir estas propuestas de sostenibilidad que hacerlo, ¿no? Y antes hablaba de la E, Pilar, ¿por qué la E es lo más importante o lo que más páginas está ocupando? Simplemente porque tenemos la ciencia aportando evidencias y porque los límites planetarios ya los hemos superado, ¿no? Sin embargo, en las otras cuestiones podríamos tener opiniones distintas. Entonces avanzan de manera irregular. ¿Esto qué significa? Que las compañías tienen un riesgo de no asumir las estrategias ESG porque además de la regulación hay otros dos aceleradores que son los inversores y el resto de stakeholders que, como ahora decía también Paz y apuntaba, hay un impacto reputacional de no hacer las cosas, ¿no? Si hablamos de inversores, aprovecho para responder también a una pregunta de las que ya nos están llegando y animo a los que nos están viendo y a quienes están aquí también a lanzar las preguntas si quieren que las
las iremos respondiendo al hilo, pero Gonzalo Olmos en concreto nos hace dos preguntas, hay una que creo que responderemos después, pero hay una que dice, ¿se puede constatar cómo la inversión privada guiada por criterios ESG se ha ido incrementando? ¿Hay datos al respecto? Algún dato apuntaba ahora Carmen al hacer la pregunta, pero fíjate que me retrotraía también a la pandemia porque ha sido un momento, un punto de inflexión en el que hemos visto con muchísima claridad cómo el capital se ha orientado directamente hacia los recursos o los proyectos sostenibles, ¿no? Cuando vimos hacia dónde iban, en qué fondos se apostaba, cuáles eran los más rentables, qué tipo de inversión era la que estaba dando un mejor retorno, todos pudimos ver que las apuestas ESG tenían un mejor comportamiento en mercados, etcétera, que aquellas que no lo eran, ¿no? Es decir, en momentos críticos el dinero, ya sabemos, es lo más miedoso que existe, solo va allí donde tiene un control de riesgo mayor. Se evidenció que aquellas compañías que tenían un desempeño ESG mejor también eran compañías que podrían ser susceptibles de ser más confiables en el medio y largo plazo y por lo tanto más dignas del capital que estaba disponible en aquel momento. Hemos visto cómo desde el año 2018, marzo de 2018, la Comisión Europea, la Unión Europea propone un plan para financiar el crecimiento sostenible, es el Plan de Finanzas Sostenibles que todavía rige hoy, y ese plan ya apuntaba una serie de iniciativas, 12 en concreto, que pretendían deslocalizar el capital de las iniciativas, empresas y proyectos menos sostenibles a aquellos que son más sostenibles. En aquel momento empieza este movimiento del capital en Europa y lo hemos visto en cualquier matriz donde uno mire, vemos las entidades o los inversores de origen europeo, dónde están colocando su capital, qué tipo de proyectos, qué tipo de compañías, qué tipo de iniciativas y dónde están, por ejemplo, o dónde estaban hasta hace un año los bancos americanos, ¿no? Veíamos, pues todos los bancos americanos eran los que estaban apostando por los combustibles fósiles, etcétera, y veíamos cómo el resto de entidades se estaban deslocalizando. Creo que en este marco hay que rescatar un concepto muy importante, tanto del Green Deal como de este plan para financiar el crecimiento sostenible, que es transición. Las cosas no se van a hacer de la noche a la mañana. La mitad, bueno, digo la mitad por decir una expresión, gran parte de las soluciones que necesitamos están sin inventar. Aviso, un llamamiento a todas las empresas del sector privado que nos puedan estar escuchando, ¿no? Las soluciones vendrán de parte de la inversión privada, está claro, del talento, de la investigación, de las escuelas y los foros de investigación, universidades, etcétera, pero también en las empresas y en los inversores. Ahí es donde se van a generar las soluciones y esas serán las oportunidades. Quienes sean capaces de inventar las soluciones que nuestro mundo de futuro necesita. El capital, por tanto, se está moviendo, entre otras cosas, porque como ya vemos, todos los inversores, antes decíamos, el 50% más o menos de los inversores tienen políticas de identificación de riesgos ESG. Ahora el 98% en nuestra última evaluación tienen políticas donde están integrando los riesgos ESG en sus prácticas de evaluación de riesgos. Pero además no hace falta más que mirar los compromisos que han hecho las entidades financieras más conocidas para todos nosotros. Todos ellos tienen ya promesas de apostar por proyectos y actividades sostenibles. Eso significa que están como locos buscando proyectos, actividades y compañías sostenibles y por eso todavía se generan más primas. Estos son oportunidades que tenemos. Una oportunidad asociada a la adaptación regulatoria que todavía nos generará un capital reputacional. En el momento en el que la ley sea obligatoria para todos, ya no hay capital reputacional que valga y esto es muy importante. La confianza hoy vale mucho más que el business as usual y la confianza la captamos más con el propósito, la anticipación que con nuestra actividad tradicional. Los inversores que están apostando por este capital nuevo y además los otros stakeholders que, como mis compañeras han apuntado antes, de manera distinta, están ya buscando compañías diferentes que hacen las cosas de manera distinta para comprar, para tener como vecinas y también para trabajar, ¿no? Es decir, que esas son las oportunidades, son oportunidades nada desdeñables. Quien apueste y sea capaz de evidenciar su esfuerzo para avanzar en la transformación sostenible tendrá toda esta posibilidad de capitalización y el riesgo está en aquellos que no lo hagan. Muchísimas gracias, Jerusalén.
Creo que con eso estás contestando ya a varias de las preguntas que están llegando a través del chat y que dirigidas precisamente a ti. Alguna otra creo que puedes en los siguientes puntos contestar. Vamos a intentar hacerlo al mismo tiempo que vamos planteando estas cuestiones. Pilar, en el ámbito ambiental, como sabes mejor que, bueno, como sabes muy bien, gran parte del derecho ambiental que tenemos ahora mismo viene de la Unión Europea, el 90% yo diría, pero lamentablemente los informes de aplicación de la Comisión Europea sobre el derecho de la Unión ponen de manifiesto que precisamente el sector ambiental es en el que más infracciones, más fallos hay en la aplicación. Es el más incumplido o ha sido el más incumplido hasta ahora. Entonces, yo creo que ya nos has anticipado algo, pero bueno, por si quieres completar, ¿cuáles son en tu opinión las principales dificultades a las que se enfrentan hoy las organizaciones o todas las empresas en la aplicación del derecho ambiental? Pues, como te decía antes, a mi juicio la principal es el tema de la complejidad normativa. La complejidad normativa que además se complementa de una complejidad conceptual y de una complejidad técnica. Entonces, yo creo que las normas en temas medioambientales es complicada de implementar, es complicada de cumplir, es complicada de verificar y normalmente es decir, no se detecta el error hasta que se ha cometido, por así decirlo, ¿no? El defecto hasta que hay una consecuencia. Entonces, quizás eso es lo que hace que sean unas medidas más incumplidas en el sentido de que las actuaciones son más silentes, ¿no? O sea, no son menos evidentes que a lo mejor en materia de gobierno corporativo o en materia social, donde los trabajadores, pues en tema de derechos sociales, pues rápidamente perciben, ¿no?, el incumplimiento. En el tema medioambiental yo creo que tiene mayor complejidad. Por otro lado, también yo creo que es una problemática grande con la que se enfrentan organizaciones públicas y privadas, es el tema de la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que genera esta modificación normativa constante en la que no terminas de saber bien qué régimen jurídico tienes que aplicar a cada cosa y donde el derecho comunitario, que es fantástico y nos está haciendo avanzar muchísimo en muchos ámbitos, la complejidad de las directivas con los periodos de transposición y los incumplimientos a nivel nacional, ¿no?, de esas transposiciones, de esos plazos, unido a la coexistencia con los reglamentos que son de aplicación directa y las propias normas internas de los países, que muchos países como en España son descentralizados y tienen capacidad normativa distintas instancias territoriales, el Estado, las comunidades autónomas, en tema medioambiental, las corporaciones locales también. Pues claro, hay ámbitos como por ejemplo el tema, por ejemplo, la costa, el litoral, en los que hay una confluencia competencial con una transversalidad extraordinaria y muchos aspectos que confluyen, pues dominio público marítimo terrestre de titularidad estatal, con la acuicultura de competencia autonómica, con la playa de gestión local, es decir, yo creo que todo eso dificulta mucho la materialización, la inseguridad jurídica que genera, como te digo, el cambio constante, ¿no? Y luego, por otro lado, como decía antes, dos temas que en mi juicio son esenciales y es el coste económico de la implementación de las medidas que exige el derecho medioambiental y la falta de recursos para afrontarlo, que muchas veces a muchas empresas yo creo que está mal decirlo, pero que compensa más incumplir y a ver si no les cogen que toda esa transformación que se exige, con lo cual yo creo que, bueno, que quizás esas son las principales dificultades que enfrentan, ¿no?, en la transposición y la aplicación del derecho medioambiental. Muchísimas gracias, Pilar. Esperemos que con todo este movimiento eso se vaya de alguna manera diluyendo. Paz, ¿cómo consideras que se debe o se puede incorporar la perspectiva de los derechos humanos en las empresas? A ver, empresa y derechos humanos. O sea, así a bote pronto uno podría decir, ¿qué empresa en España no cumple con los derechos humanos? Pues todas lo hacen, ¿no? Alguna díscola, muy díscola, podría quedar por ahí que no la haya pillado todavía la inspección de trabajo, ¿no? Pero en realidad este tema no se refiere tanto a las empresas en España o al cumplimiento con los derechos humanos por parte de las empresas, sino al cumplimiento con esos derechos humanos por parte de todas las empresas que forman parte de la cadena de suministro de esa empresa. Es decir,
De nada sirve que yo sea una empresa muy cumplidora con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores, con el medio ambiente, etcétera, si mis proveedores no lo son y recurren, por ejemplo, a trabajo infantil. Estamos pensando, por ejemplo, en industria textil, entonces, algún ejemplo se nos vendrá a la cabeza, o son empresas muy contaminantes, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante tener en cuenta la propuesta de directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad, ¿no? Que establece esta obligación o pretende al menos fomentar esta cultura, esta obligación de que se cumpla con los derechos humanos en todas las fases, ¿no? En todas las capas de la cadena de suministro. Y además se da un papel a los estados como bueno, pues un ente que tiene que velar porque esto sea así y que imponga sanciones en caso de incumplimiento. Pero no solo a los estados, sino que también a quienes sean víctimas tienen que habilitárseles cauces y mecanismos de reparación que puedan solicitar una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo. Y se da un papel, a mí esto me gusta mucho, igual porque toca un poco el tema de la remuneración, que es muy laboral, el papel de los directivos, ¿no? Que se incentiva que los directivos pues, adopten un papel activo en el cumplimiento de estas medidas y se les incentiva pues, con remuneración variable. O sea, se entiende que si ellos colaboran en la implementación de todos estos principios y estas medidas, eso se podrá ver reflejado en su remuneración variable, ¿no? Al final volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cómo nos incentivan? Pues tocándonos el bolsillo, ¿no? Esta es una directiva de la Unión Europea comunitaria, pero que todo esto está muy en línea también con los principios rectores de las Naciones Unidas, ¿no? y con el ACNUD, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las empresas y derechos humanos, ¿no? Que establece pues, unos principios y unos criterios prácticamente idénticos, es decir, obligación de las empresas de cumplir con los derechos humanos, por supuesto, y que todas las empresas de su cadena de suministro lo hagan, papel del Estado como un ente que vela por este cumplimiento y el establecimiento de mecanismos de reparación, ¿no? Y esto, pues, a mí me sorprendió un poco, tengo que confesarlo, verlo, pero es algo que se está haciendo en la práctica, ¿no? Yo he encontrado una encuesta de la COE según la cual el 38% de las empresas ya tienen más de 7 mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos y el 60% tiene entre 2 y 7. Estos mecanismos son, pues, por ejemplo, la adopción de códigos de conducta, inclusión de cláusulas en los contratos que velen por salvaguardar los derechos humanos y metodologías de evaluación de riesgos ESG en sus proveedores. O sea que es un tema que no es etéreo de principios de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, sino que es algo que ya se está plasmando en el día a día de las empresas, ¿no? Muchas gracias. Vamos un poquito justos de tiempo, pero vamos a pensar que es también relativo, en la teoría de la relatividad, y vamos a darnos unos 10 minutitos de margen adicional. Jerusalén, porque quedan preguntas muy, muy interesantes que vienen al hilo de las cuestiones que están planteando las personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla. En tu experiencia, ¿cómo crees que es la integración de los criterios ESG deben traducirse en la estructura y funcionamiento corporativo de las empresas, del gobierno corporativo? Pues podríamos hablar de dos derivadas aquí y además voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que están llegando en esta materia, ¿no? Hay dos maneras de abordar con criterio de sostenibilidad el gobierno corporativo. Una, el propio funcionamiento del gobierno corporativo, es decir, la composición, los miembros independientes, etcétera, y el funcionamiento, ¿no? Cómo tiene que regirse los órganos de gobierno en una organización, y aquí hay unos criterios de responsabilidad y unas normas y unas expectativas, sobre todo, sobre cómo debe funcionar el gobierno. Pero yo me voy a centrar más en cómo incorporar, y aquí respondo a lo que nos estaban preguntando aquí, cómo incorporamos en una gobernanza los aspectos ESG, cómo integramos los aspectos ESG en la toma de decisiones de quienes están a los mandos de una compañía, ¿no? Yo creo, y lo remarco porque me parece importante, nos queda mucho trabajo por hacer. Una de las actividades que me lleva a mí más tiempo es participar en órganos de gobierno, en consejos o ciertas comisiones, explicando e incluso formando a miembros de los consejos de administración. En esa formación y cultura de las personas que están
liderando estas organizaciones, todavía falta algo de conocimiento sobre los criterios ESG. Todas las personas que están son tremendamente inteligentes, tremendamente experimentadas y merece mucho la pena que estén, pero a veces de los aspectos ESG no tienen tanta experiencia. ¿Qué necesitan hacer? Primero, incorporar estas tendencias tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en los costes como en las oportunidades, tanto en la propia el propio desafío que supone para cada compañía y para cada sector en cada territorio los aspectos ESG, pero asumir esto en las deliberaciones sobre la estrategia, en primer lugar. Los miembros del Consejo, de los directorios o de las juntas, dependiendo del país del que estemos hablando, son los que definen la estrategia. Les llega un trabajo hecho por los gestores, pero ellos son los que finalmente deciden y aprueban una estrategia. Definen y aprueban el seguimiento de los riesgos. No podemos definir una estrategia corporativa hoy al margen de las tendencias, desafíos, riesgos y oportunidades ESG. No podemos revisar, supervisar el mapa de riesgos de una compañía sin esto. Y los miembros del Consejo son los responsables. No se pueden tomar decisiones en un Consejo sin tener en cuenta la regulación y saber de regulación. No se pueden tomar decisiones en un Consejo sin tener en cuenta qué piden de mí los grupos de interés, qué expectativas tienen mis clientes, mis empleados, mis inversores o los proveedores, por ejemplo. Necesito saber si mi cadena de suministro he de intervenirla o no. Necesito saber si he de intervenir ciertos negocios o no, si tengo que desinvertir en ciertas actividades. No se pueden tomar esas decisiones sin más conocimiento y sin asumir esta integración. Una integración que debe ser seria, con datos. Es un desafío enorme, los datos. No nos va a dar tiempo a hablar de eso, pero lo apuntamos. Es uno de los grandes desafíos. Ni se va a poder hacer una buena gestión de una organización sin capitalizar el propósito que la organización está haciendo. Muchísimas gracias, Jerusalén. Yo creo que los tiempos en los que los consejos de administración eran una cuestión, un cargo nominal y ornamental, han pasado desde hace tiempo. Ya no es una cuestión de escaparate, sino que casos como Pescanova o Caja Madrid y otros casos han puesto de manifiesto que lo que hace falta es gente muy competente con los diversos conocimientos, con conocimientos diversos y que controlen los distintos ámbitos de futuro. Hay una de las prácticas de buen gobierno mejores es la de identificar tu matriz de habilidades dentro de los órganos de gobierno. Es decir, cuando se nombra a un nuevo miembro del Consejo o cuando se reevalúa cada año a los miembros del Consejo, tener en cuenta cuáles son las habilidades que yo necesito para llevar a mi compañía hacia el siguiente nivel o hacia el siguiente momento histórico que estamos viviendo y si las capacidades que tengo ahora mismo me sirven o no me sirven. Esa práctica que vino un poco en el año 2013 con el marco de informes integrados y algunas otras normas de gobierno corporativo se ha extendido ya mucho en las organizaciones y es, como tú también decías antes, súper saludable de los miembros de los consejos, ¿no? El tener claramente definido qué capacidades necesito y si los miembros que tengo en el consejo las cumplen o no y si no, asumirlo para la renovación de los miembros del consejo. Muchas gracias. Pilar, vamos fatal de tiempo, pero yo creo que estas preguntas que nos quedan una ronda, son importantes. Hay ahora mismo encima de la mesa del Consejo de la Unión Europea, en el seno del Parlamento, propuestas de la Comisión y también en nuestro ámbito jurídico, varias propuestas importantes o varias leyes recientes. En tu opinión, ¿cuáles son los principales ámbitos del derecho ambiental al que los operadores jurídicos públicos o privados, despachos, etcétera, deben estar particularmente atentos? Bien, te voy a contestar muy rápido para compensar la intervención de antes y porque vamos fatal de tiempo. Yo creo que hay dos propuestas directivas de la Comisión que son muy importantes porque, como hemos visto en los últimos tiempos, están saliendo adelante. Ha salido la de paridad después de 10 años, pero ha conseguido salir, la de diligencia debida, la nueva hora de gobierno corporativo sostenible, es decir, terminan saliendo. Y hay dos iniciativas que encuentro que son muy interesantes. Una propuesta de directiva de marzo del 22 sobre empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, mediante la mejor protección contra las prácticas desleales, que
amplía notablemente la lista negra de prácticas desleales, incluye dentro de ellas muchas actividades que tienen que ver con las declaraciones empresariales acerca del cumplimiento medioambiental. Es decir, la acreditación o la afirmación de que se está cumpliendo con las normas medioambientales, que el producto es ecológico, que es medioambientalmente responsable o medioambientalmente respetuoso, son unas declaraciones un poco alegres, se están haciendo con bastante alegría y muchas veces es cierto que las empresas identifican un aspecto concreto en materia de ESG en el que mejoran, pero en ocasiones no solo no mejoran otros, sino que empeoran otros aspectos, ¿no? Tienen unas consecuencias incluso negativas. Entonces, claro, el problema que antes indicó también Jerusalén, y yo creo que es esencial y daría para muchas horas, es el tema de los datos, de la fiabilidad de los datos, de que no hay parámetros, no hay distintas empresas de certificación, distintos parámetros con los que medir. Entonces, todo eso dificulta. Entonces yo creo que esta directiva es muy interesante por eso, porque va a luchar contra esas declaraciones ecológicas engañosas o declaraciones medioambientales genéricas que invitan o que sugieren que hay un cumplimiento medioambiental donde realmente no lo hay, no se ajusta a los parámetros de la legislación de la Unión Europea. Y también va a luchar por dotar a los consumidores de una mejor información en todos estos temas medioambientales respecto del consumo propio basado en sistemas de certificación oficiales. Eso por un lado a mí me parece muy interesante. Y por otro lado, también la propuesta de directiva sobre las alegaciones verdes o alegaciones ecológicas, que lo que va a sancionar también es ese uso injustificado de etiquetas sobre el impacto medioambiental. Entonces, o sobre los comportamientos medioambientales. Las dos directivas son muy parecidas, o sea, tienen fines comunes, pero llegan de forma distinta. Una llega a través de las prácticas desleales y a través de la obligación a las empresas de informar sobre temas como la durabilidad, la reparabilidad de los productos. A mí, yo siempre cuento como anécdota que cuando yo empecé a vivir, ¿no?, como una persona adulta y tenía cosas, algunas muchas heredadas que sigo utilizando y que tienen 25 años, 30 años, el tema de la vida útil de los productos no se cuestionaba. Y recuerdo que cuando se publicó la ley de garantía de bienes de consumo y te garantizaban por ley 2 años, yo decía, 2 años. Es decir, 2 años. Es decir, no, conceptualmente, a mí aquello me rompió los esquemas porque digo, es que tengo 2 años de garantía. Es decir, ya está. Entonces, claro, esa obsolescencia programada en prácticamente todo es peligrosísimo, ¿no? Yo creo que nos ha llevado a una espiral de consumo aterradora. Y yo creo que estas directivas van a ayudar mucho a revertir un poco esa situación, porque claro, informando sobre la reparabilidad, la durabilidad de las cosas, uno cuando tiene esa información, pues a veces elige de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que son 2 iniciativas muy interesantes. Muchísimas gracias, Pilar. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he estado horrorizada con el tema de la obsolescencia temprana, ya no programada, sino programada de forma especialmente temprana. Y ya era hora que la Unión Europea actuase en estos ámbitos. Muy rápidamente, Pilar, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales avances o los últimos avances en materia de ESG en el ámbito social y los que consideras los principales retos? En cuanto a los principales avances, yo destacaría sobre todo, dejando al margen la normativa en temas medioambientales, que os confieso que me supera y me desborda, los avances han producido, en mi opinión, en cuestiones relativas a las obligaciones de transparencia, ¿no?, en las empresas y de información. Y sin duda, ya tirando para mi campo, en cuestiones de igualdad, de diversidad y de conciliación, ¿no? Antes hablábamos de, bueno, lo que decías de la jungla normativa, ¿no? Es que la avalancha de normas que ha habido en los últimos 4 años ha sido enorme. Y yo creo que ahora el avance pasa porque todo esto repose un poco, por interiorizar todas estas normas, estas nuevas obligaciones, por ponerlas en marcha. A mí me ha hecho mucha gracia una cosa que Pilar haya dicho una cosa que yo también recordaba de la carrera. Yo recuerdo en filosofía del derecho que te decían que el derecho a veces es una herramienta que va como a remolque de la sociedad, es decir, se produce un cambio en la sociedad y el derecho viene detrás a regularlo, y otras veces es el derecho el que tira de la sociedad, ¿no?, y el que impulsa los cambios. Yo creo que este es uno de esos casos en los que el derecho, en muchos casos, en algunos aspectos al menos, va por delante de la sociedad.
en temas desde luego de conciliación, de permisos de paternidad. O sea, si no se hubieran introducido los permisos de paternidad, igual muchos hombres no los hubieran solicitado, pero bueno, estaban ahí, entonces han empezado a pedir. Y yo creo que los avances son fundamentalmente estos, tienen que reposarse, tienen que consolidarse, pero también tenemos que empezar a pensar en lo siguiente, ¿no? En qué nos toca ahora. Yo creo que ese qué nos toca ahora va a pasar en gran medida por el tema del control de las cadenas de suministro, sin duda. Y estamos viendo que parece que hay una tendencia a que, bueno, pues el foco se va a poner en cuestiones más globales, más macroeconómicas, pues en las grandes crisis humanitarias que se producen como consecuencia de guerras o desplazamientos productos de las crisis climáticas, ¿no? Yo creo que ahora la tendencia va a ir por ahí, cuestiones más globales que más locales de empresa pequeña. Esta es un poco al menos nuestra impresión. Muchas gracias, Paz. Hay aquí varias preguntas que yo creo que puede contestar ahora Jerusalén en la siguiente pregunta, donde aglutinar varias, que también es como 2 tesis doctorales, pero bueno. Bueno, ya se ha mencionado que en la Unión Europea se ha aprobado la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, muy importante. ¿Cuáles serían las implicaciones para España? Y sigo preguntando. Y en materias de inversiones, ¿qué implica el reglamento de taxonomía? Me encanta la palabra, yo siempre lo asocié a animales, pero también es para inversiones. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué comentarías como más relevante de estas cuestiones? Está bien que las hagas juntas de todos modos, porque la nueva Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad va a incorporar la obligación de reporte de taxonomía, así que las podemos vincular. Pero sí es verdad que son 2 cosas diferentes. ¿Qué va a implicar? Bueno, yo creo que la Comisión Europea, cuando decidió hacer esta nueva Directiva de Información de Sostenibilidad, lo que quiso fue utilizar una excusa regulatoria de reporte. O sea, el reporte es una excusa para empujar más aún la transformación de los modelos de gobierno, de negocio y de gestión de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi modo de ver es un cambio radical copernicano lo que nos está proponiendo esta regulación. Podría parecer que no, pero en realidad sí lo es, por lo que está pidiéndonos esta regulación. Es una norma de reporte, lo que dice es, tenéis que, señores compañías, tienen ustedes que hacer anualmente un informe de sostenibilidad que formará parte de las cuentas anuales y por lo tanto forma parte del paquete que le llega al mercado. Deberá estar verificado de manera obligatoria y que el auditor va a tener que dar fe de que eso está verificado, pero el contenido es lo más relevante, ¿no? Las compañías que van a estar afectadas en España hasta que no tengamos la transposición de esa directiva al ordenamiento jurídico español, no sabremos exactamente si se aportan novedades, pero lo que nos dice la directiva a día de hoy es que en el año 2025, sobre datos 2024, las entidades de interés público, es decir, aquellas compañías que son cotizadas, las empresas muy grandes y todos los agentes del mercado financiero, tendrán que reportar en primer lugar con los criterios e indicaciones que marca esta directiva. En segundo año, en el año 2026, sobre datos 2025, entran a reportar el resto de compañías de 250 trabajadores para arriba. Aquí hay un poquito de discusión. Nuestros colegas alemanes están tratando de que este grupo de compañías esté excluido, pero ya sabemos que en España las compañías de más de 250 trabajadores llevan reportando ya desde hace unos cuantos años. Entiendo que en España no se va a modificar este alcance. ¿Y sobre qué hay que reportar? Y aquí está la madre del cordero, podríamos decir. Hay que reportar sobre 12 estándares distintos. Estos estándares responden a unos aspectos generales de materialidad. No me voy a detener en la doble materialidad, que daría para mucho, pero también en unos criterios de gobernanza, etcétera, concretos. Y luego las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. De gobierno hay una, sociales hay 3 y de medioambientales hay 5. Concretamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que hay que contar? Hay que contar métricas, efectivamente, pero hay que contar qué sentido tiene ese aspecto en tu estrategia corporativa, qué objetivo te has marcado y si no te lo has marcado, dime por qué y cuándo te lo vas a marcar, qué políticas estás asumiendo y qué procedimientos estás abordando, cómo estás asignando recursos
para llevar a cabo esta estrategia? ¿Qué impactos, riesgos y oportunidades has identificado asociados a ese tema? Y por último, ¿cuáles son las métricas y la monitorización que estás haciendo? Con un carácter de años previos y también con un carácter prospectivo, ¿no? Es decir, y a futuro, ¿qué esperas que suceda? Esto, como digo, supone una revolución, porque ya no es solamente busco el indicador allá donde pueda, ¿no? Y que me lo consolide alguien, sino que tengo que tenerlo incorporado en mi estrategia, tener objetivos, evaluar el impacto, evaluar la oportunidad, evaluar el riesgo y además contar cómo lo hago y qué espero a los próximos años. Esto efectivamente es un cambio radical, porque exige a las organizaciones hacer una gestión efectiva, ¿no? Había una pregunta aquí que decía, efectivamente, hay estudios que muestran que hay un hartazgo del ESG, precisamente porque en ocasiones se ha utilizado, y lo mencionaba Pilar muy bien, y esa directiva de Green Claims nos viene a salvar un poco de esto, y también la taxonomía a la que ahora entraré a responder, ¿no? Pero dada esta realidad, y es que algunas compañías han utilizado el ESG, pero no han hecho una transformación real, esta nueva directiva de información de sostenibilidad pone en evidencia, limpia los cristales de las compañías, podríamos decir, para que se le vean las vergüenzas a aquellos que realmente no estén haciendo una transformación real, que las hay, efectivamente las hay. ¿Qué aporta la taxonomía? La taxonomía es un instrumento que viene a poner luz en el mercado financiero. Está creada precisamente para que la usen los inversores o los proveedores de capital, pero en realidad lo que está haciendo, a mi modo de ver, es una herramienta fantástica para las compañías que no son del mercado financiero. ¿Por qué? Porque es la prueba del algodón de la sostenibilidad. Nos podemos poner todos los pins de colores que queramos. Todos los CEOs y presidentes de las organizaciones pueden salir en sus discursos hablando de sostenibilidad y de que lo llevamos en el ADN y todo lo que queramos. Ahora bien, si yo miro tu CAPEX, miro tu OPEX y miro tu turnover, tu ingreso, tu beneficio, y no hay nada de actividad sostenible, no me hables de sostenibilidad. Esta es la luz que viene a poner la taxonomía. La taxonomía lo que viene es a decir, vamos a llamarle a todas las cosas igual. Cuando hablemos de financiación verde o de inversión verde, que tengamos todos claro que efectivamente lo es, y para eso vamos a seleccionar a qué le vamos a llamar verde. La taxonomía nos exige reportar qué proporción de las actividades de nuestra organización podrían catalogarse como verdes según esta taxonomía. Y nos dice, primero, dime el porcentaje de elegibilidad, es decir, cuántas de estas actividades que tú haces, no solo para ganarte la vida, sino las que haces para tu mantenimiento, tus costes operativos, etcétera, y tus inversiones de futuro, ¿qué proporción de todo esto se podría llamar verde? Y luego dime cuánto realmente lo es, a través del análisis de la contribución sustancial, no hacer daño significativo y unas salvaguardas mínimas de gobierno corporativo y aspectos sociales. Eso realmente pone en evidencia a las organizaciones y su capacidad de apostar en el largo plazo, porque si nada de tu CAPEX es taxonómico, no me digas que tú estás apostando por la sostenibilidad. Si nada de tu OPEX es taxonómico, no me digas que tú prefieres sostenibilidad frente a aquellas soluciones que no lo son. Ahí es donde nos la jugamos, ¿no? Y eso está transparente para el mercado, tanto para los inversores como para todos. Pero para las compañías es una herramienta fantástica porque ellos mismos pueden decidir su plan de transformación sostenible basándose en los resultados de su taxonomía. Y esto es lo que a mí me gusta de esta taxonomía, que como digo, las compañías estarán obligadas a reportarla también dentro del marco del reporte de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Nos quedaría una última pregunta para la que no tenemos tiempo, así que os invitamos a que participéis en próximas actividades de la Escuela de Práctica Jurídica en materia de sostenibilidad y ESG. Se va a organizar un curso específico donde van a participar las personas que están en la mesa y otros muchos expertos. Sí que quisiera, y esa última pregunta es, ¿qué pasa si no se cumplen todas estas cosas? Pues desde enormes sanciones, que habrá que ver si se ponen o no se ponen, porque también eso es donde tendremos expertos explicándonos esto en su momento, riesgos reputacionales y otro tipo de medidas. Eso ya lo veremos en futuras actividades de la Escuela de Práctica Jurídica. Pero no quiero dejar de responder alguna pregunta que hay por aquí, que yo creo que en parte está... ay, se ha subido, no sé cómo. A ver, perdonadme.
Es una pregunta que no acabo de ver bien, pero alguien pregunta qué opinión... ahora. Se ha citado un informe de Harvard favorable a la perspectiva ESG, entre interrogaciones. ¿Qué opinión merecen los artículos académicos coautorizados por los profesores de Harvard, Ross School, Lucian Beckut y Roberto Tallarita, que apuntan importantes limitaciones de los criterios ESG y su función de maquillaje de la realidad de la actividad empresarial? Yo creo que Jerusalén ha contestado bastante. Bueno, en Harvard hay estudios y artículos fabulosos en un sentido y en otro. Hay un grupo especializado en ESG en la Facultad también de Derecho de Harvard. Y en efecto, hay unos profesores muy críticos precisamente por todo el riesgo de maquillaje ecológico o barniz ecológico o blanqueo ecológico o como lo quieran llamar, y un poco como una forma de pasar de puntillas por realmente las obligaciones importantes que ahora mismo tendrían que afrontar todas las organizaciones públicas o privadas. Yo estoy de acuerdo con ese análisis crítico, es muy importante. Yo creo que esos riesgos son a los que intenta dar respuesta la normativa europea, que en esto yo creo que va bastante por delante de lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Australia y en otras partes del mundo. Y esperemos que funcione por el bien de todos. Y con esto yo creo que damos por cerrada esta sesión. Muchísimas gracias a los que habéis aguantado hasta el final. Esperamos contar con vuestra presencia y con vuestro interés en futuras actividades de la escuela. Quiero dar las gracias a nuestras expertas, que son, vamos, fabulosas, como habéis visto, un lujo poder contar con ellas, a nuestro experto Joaquín y a la Escuela de Práctica Jurídica por promover algo que considero que es un ámbito absolutamente de futuro esencial en cualquier universidad y esencial para todos los operadores jurídicos. Muchísimas gracias.